Buenas tardes. Yo también quiero iniciar agradeciendo al Grupo Mayan, el ITAM y el Wilson Center por la invitación a ser moderadora a esta segunda mesa, que, como ya sabemos, se titula Europa y China, posibles aliados. El propósito de esta mesa es ver otros actores externos a la región que influyen tanto en la política interna como en las relaciones internacionales de los países latinoamericanos, y para ello, como ya sabemos, también tenemos a dos reconocidos especialistas, Wolf Gravendorf y el profesor Riordan Roet. La pregunta de la mesa, esta idea de si somos posibles aliados, me parece que en el caso europeo es una pregunta que seguramente muchos líderes de los países latinoamericanos se han hecho una y otra vez desde el siglo XIX. Pero bueno, como sabemos, la respuesta no ha sido muy satisfactoria. Y el caso de China es, evidentemente, el nuevo gran actor internacional que influye no nada más en la región de América Latina, sino en el sistema internacional como tal. Y de esta forma yo quisiera, si me permiten, no nada más dejar el título con esta pregunta de posibles aliados, sino hacer una pregunta que quizá es otra forma de decir lo mismo, quizá no, pero que creo que también nos puede ayudar para ver la relación entre estos dos actores y los países de la región, que es, si no somos posibles aliados, ¿qué es lo que es posible entre los países de la región, los países europeos y China? Es decir, ¿qué sí se puede hacer si es que ya sabemos lo que durante muchos años no se ha logrado? Vamos a iniciar entonces con el caso europeo y para eso cedo la palabra al profesor Wolf Gravendorf. Muy buenas tardes. Me siento realmente muy honrado de estar en un evento de tanta importancia que tiene esto y quiero agradecer especialmente a la Fundación Grupo Mayan la amable invitación. Al mismo tiempo me encuentro un poco frente a un doble desafío. A un lado tengo que hablar sobre una región que realmente, como tengo entendido bien esta mañana, no quiere ser región. Y al otro lado tengo que hablar sobre una otra región que es casi, pero no tan dividida como América Latina, que es Europa. Obviamente, hablar sobre dos regiones en pocos minutos implica enormes generalizaciones y espero que ustedes van a excusarme cuando estoy haciendo esto. No hay ninguna duda, por lo menos en mi opinión, que tanto América Latina como la Unión Europea, o Europa en general, han perdido enormemente en su propia importancia en el sistema internacional en los últimos 15 años. Hay muchas razones para esto, algunos escuchamos esta mañana, pero las dos regiones se encuentran de una manera similar y diferente al mismo tiempo en una búsqueda de un nuevo papel, de una nueva forma, una nueva identidad posiblemente, en un sistema internacional que está en un cambio muy radical. La Unión Europea está en el mismo proceso, especialmente después de su ampliación a 27 países, y obviamente la tradicional asimetría que existía entre América Latina y la Unión Europea está cambiando también por el mismo proceso de globalización. Ambas regiones necesitan un nuevo empuje para su forma de relacionarse con el resto del mundo. Obviamente, vamos a hablar en pocos minutos de esto, China es uno de esos puntos de referencia, no solo para América Latina, pero también para Europa. La Unión Europea, después del fracaso de una constitución común, por lo menos por el momento, por la ampliación y por muchas discusiones sobre su papel en el mundo, está más o menos en una situación similar hoy con América Latina, que está en búsqueda de aliados. En búsqueda de aliados porque la confirmación, la forma en que se van a establecer las nuevas reglas internacionales, necesita aliados. Y hay una similitud muy importante, por lo menos en mi opinión, entre Europa y América Latina, que son dos regiones
dos continentes que disfrutan diversidad, diversidad cultural, diversidad también de modelos económicos y una diversidad intelectual. Mis amigos de Estados Unidos probablemente no están de acuerdo, pero yo tengo la impresión que ni América Latina ni Europa quieren seguir un modelo único, ese modelo que obviamente con la globalización está impregnado especialmente por los Estados Unidos. Y en América Latina vimos también una división muy notable. Alguna gente habla hasta una nueva guerra fría en la región, que me parece exagerado, pero no hay duda que existen modelos de desarrollo distintos que reflejan no solo liderazgos distintos que vemos todos los días en los medios, pero también condiciones difíciles y distintos de una región, subregión o de un país al otro. Visto desde Europa, América Latina no puede ser obviamente una identidad, una unidad de actuación, porque por lo menos desde los últimos 20 años vemos una división muy clara en dos partes. La parte de América del Norte, que implica hasta América Central y gran parte del Caribe, y la parte de América del Sur. La enorme atractividad, no solo del mercado, pero también de la sociedad norteamericana, ha creado un centro de graviación en América del Norte que está muy importante, no solo para el comercio, pero también para muchos otros elementos reforzados, obviamente, por los procesos de migración. Al mismo tiempo vemos en América del Sur intentos tímidos, en parte especialmente por Brasil, de crear una forma de comunidad sudamericana de naciones en que todavía no hay ningún consenso ni sobre los diferentes modelos de desarrollo interno ni sobre su actual papel internacional. Frente a esa situación, obviamente encontramos tanto aquí como allá, en ese caso la Unión Europea, una cierta forma de desencanto y escepticismo sobre las relaciones entre las dos regiones. En parte porque las esperanzas, los anuncios después de la primera cumbre regional en Río en el 99 eran enormes, esperanzas de ambos lados, esperanzas que no llegaron realmente a su conclusión, y hay una forma de siempre dar la culpa al otro. Realmente la culpa no existe ni en una región ni en otra, pero en el cambio del sistema internacional, porque obviamente relaciones birregionales en un proceso tan acelerado de globalización son extremadamente difíciles de mantener. Por eso, por lo menos visto desde Europa, aparece un momento oportuno ahora de tener una redefinición de estas relaciones. Y para hacer esas relaciones más realistas, más creativas y más prácticas en muchos aspectos, yo creo es importante de ver por qué no han funcionado la forma de relación en los últimos años. Y yo veo, más o menos exagerado probablemente, 3 malentendidos a cada lado. 3 malentendidos del lado de los europeos y 3 malentendidos del lado de los latinoamericanos. Rápidamente, ¿cuáles son esos 3 malentendidos? El primero, y me siento realmente más seguro sobre ese tema después de las diferentes tipos de presentaciones esta mañana, es esa ilusión que tenían los europeos que América Latina es o sería una región, o actúa como un bloque. Obviamente eso tiene mucho que ver que siempre los diferentes modelos, entre comillas, sería el norteamericano o el europeo, reflejan una proyección de sus propias experiencias, algunos exitosas, otros no tanto, a sus socios.
Entonces los norteamericanos piensan que la mejor fórmula de desarrollar América Latina es libre comercio y democracia a la norteamericana. Y los europeos piensan, obviamente, la mejor fórmula para América Latina sería una integración, una forma de bajar los nacionalismos y crear una región que pueda actuar como están tratando de actuar hoy en día los europeos mismos. Ese tipo de equilibración en el pensamiento tenía sus efectos, que las relaciones que se trataba de establecer del lado europeo con América Latina nunca llegaron a su buen fin, porque los únicos dos realmente tratados más exitosos que Europa tiene en América Latina son justo con dos países y no con la región misma, tanto con México como con Chile. El segundo malentendido que tenían los europeos tiene mucho que ver con el primero, y es que los latinoamericanos tienen intereses comunes. Puede ser, como que nos dijo en esta mañana, que eso tiene que ver porque la cultura latinoamericana tiene un impacto tan enorme en Europa y en otras partes del mundo. Para mí, propiamente, el poder más fuerte que tiene América Latina en su conjunto es justo la expresión y hasta hoy en día también la comercialización de su cultura. Pero cuando estamos probando, haciendo en otros campos formas de cooperación con América Latina, nos tomamos nota muy rápidamente que esos intereses comunes son muy difíciles de identificar. Y no solo identificar del otro lado del Atlántico, pero también identificar entre los latinoamericanos mismos. Y todos los colegas que están en ese seminario están parte de ese ejercicio que hicimos también ayer, de tratar dónde son los puntos donde convergen los latinoamericanos entre ellos mismos. Y obviamente el argumento siempre usado es que los europeos usaron 50 años para llegar donde estamos ahora. Eso no es el tema del tiempo. El tema es las necesidades en su propio tiempo. Y las necesidades en el proceso de globalización son muy distintos que en el tiempo de Schuman. Pero no identificando los intereses comunes en América Latina hace muy difícil realmente de contar con un aliado en el sistema internacional. Y finalmente, el tercer punto de malentendido del lado europeo es la idea que una América Latina democrática es una región, una suma de estados calculables, previsibles. Eso tenía mucho que ver que los europeos, de una manera no muy importante, pero en alguna manera trataban de apoyar la democratización y apoyaron mucho la democratización, pero tenían después las expectativas que los demócratas latinoamericanos van a actuar como demócratas europeos. Y no tomaron en cuenta que esos mismos demócratas tenían desafíos internos, económicos y sociales muy distintos que los demócratas europeos. En ese sentido, por ejemplo, hay una cierta desilusión del lado europeo que algunos líderes latinoamericanos democráticamente electos no actúan muy democráticamente ni hacia adentro ni hacia afuera, y por eso hay esa desilusión con ese tipo de desarrollo. Pero cambiamos rápidamente el punto de vista y miramos a los tres malentendidos de América Latina frente a la Unión Europea. Aquí yo veo especialmente las frustraciones que el diálogo birregional no ha funcionado y las muchas esperanzas que tenía América Latina frente a Europa no se comprobaron. La primera forma de malentendido fue muchas veces usado en las discusiones internas en América Latina, que la Unión Europea, con más relaciones con la Unión Europea, puede ser un contrapeso frente al papel hegemónico de Estados Unidos en la región. Hasta en algunas negociaciones, siempre algunos países han tratado de decir, bueno, involucramos a los europeos y tenemos más
éxito, más peso frente a los americanos y viceversa. Eso no podía funcionar por razones obvias. Primero, que las relaciones transatlánticas para la Unión Europea, la vieja y la nueva, son de una enorme intensidad y importancia, y por eso cualquier beneficio que tenía alguna relación más estrecha con América Latina nunca podía tomar en cuenta un problema de crear frente a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo creo no existía una voluntad política de moverse en esa dirección. El segundo malentendido en América Latina, como yo veo, es que en algún día la Unión Europea va a abrir su gran mercado a los productos alimenticios de América Latina, que obviamente son mucho más baratos y de esa manera va a facilitar el desarrollo, no en todos, pero en algunos países latinoamericanos. De nuevo, yo creo, y eso es parte del desafío que tienen relaciones biregionales en general, los latinoamericanos no toman suficiente en cuenta la historia europea. La historia europea, con muchos, en el siglo XX especialmente, periodos de hambre en la mayoría de sus países, y las decisiones muy fuertes cuando fundaron la Unión Europea, como se llama hoy, hace 50 años, que tener una autosuficiencia en el campo alimenticio. Esas fueron las reglas más fuertes que todos los países se desarrollaron. Y la segunda es, porque hoy en día la Unión Europea no solo es el más grande importador de alimentos en el mundo, también es el más grande exportador de alimentos en el mundo. Pero el segundo punto en eso es que nosotros no pensábamos, los europeos, en cambiar las estructuras rurales. Todos ustedes que tienen el gusto a veces de viajar en países europeos y ven cómo la estructura rural está en muy buen estado y muy poca gente tiene ganas de moverse a grandes ciudades, eso es principalmente el efecto de la política agraria europea. Una política muy dudosa para muchos políticos, extremadamente costosa, pero hay un consenso que las megaciudades no son una respuesta a la forma como los europeos querían vivir. Y por eso, obviamente, hay mucho más abierto el mercado para muchísimos productos, pero no necesariamente por los productos que serían más baratos de producir en América Latina, porque hasta el punto que los europeos, en parte por lo menos, no todos, como obviamente, están contentos de pagar más para tener la posibilidad de seguir en la misma forma de vivir y no vivir una forma distinta. Y la tercera forma de malentendido que se notan mucho en las expectativas latinoamericanas es que la Unión Europea, con su riqueza pública, va a financiar en parte o en largo proyectos sociales en América Latina. Y no es ninguna duda de dónde viene esa idea, porque en las relaciones que tiene la Unión Europea con los países de África, Pacífico y Asia, por las excolonias de algunos países miembros, siempre fue un proceso muy generoso y lamentablemente América Latina no ha participado en esto. Pero al mismo tiempo, en los últimos 15 años por lo menos, más de 2/3 de toda la cooperación internacional que llegó a ese continente venía de la Unión Europea, sería de la Unión Europea misma o de sus Estados miembros. Pero allá vemos el cambio ahora. Hay mucha duda entre muchos políticos hoy en día en la Unión Europea que ese tipo de generosidad frente a América Latina tiene mucho sentido, porque se notaban que la mayoría de los países latinoamericanos tienen una cuota de Estado mucho menor que la mayoría de los países europeos. Y por eso los contribuyentes no quieren dar
la diferencia a otros países cuando los países mismos en América Latina todavía no contribuyen suficientemente a la cohesión social en sus propios países. Finalizando y contrastando esos tres malentendidos, me parece, mirando al futuro, es esencial de ver cuáles son los desafíos que necesitamos manejar conjuntamente. Y esos desafíos yo veo por lo menos principalmente tres. Uno es la redefinición del papel del Estado. Obviamente, la similitud de experiencias sobre el papel del Estado en América Latina y Europa son los más similares en comparación de otras regiones. Pero en la globalización, el estado de bienestar, el deseo de tantos, no va a funcionar como previsto. Y por eso sería un esfuerzo común de tratar de redefinir cuál sería el papel del Estado en la globalización y mirando claramente cuáles son las cosas que puede solucionar el mercado y cuáles necesita también en el futuro solucionar solo el Estado. Pero eso es una de las cosas en que las dos regiones pueden cooperar, especialmente porque América Latina tiene esa gran creatividad intelectual y tiene una clase de intelectuales que son en todos los organismos internacionales, como ustedes saben, muy conocidos. El segundo desafío es la redefinición del papel de integración. De nuevo, América Latina y Europa son las dos regiones que tenían más experimentos en la integración, algunos más exitosos que otros. Pero estamos frente a una situación, y eso también está explicado por la crisis interna de la Unión Europea, que la integración necesita una redefinición en el proceso de globalización. Y finalmente, yo creo, regresando un poco a mis primeras palabras, el desafío más grande para las dos regiones sería el manejo de diversidad en su propia región. Esa diversidad vemos claramente en América Latina y vemos crecientemente en Europa. Hoy, cuando algunos miembros nuevos de la Unión Europea no comparten la visión de los viejos 6 o 9 países y miran mucho más al modelo norteamericano que al modelo tradicionalmente europeo para su futuro. Esa diversidad implica una política mucho más sofisticada, porque siempre es fácil de tratar con like-minded states, pero es muy difícil de crear consenso regional, que es muy importante para la sobrevivencia en el sistema internacional del futuro, con países que tienen opiniones y fórmulas distintas, tanto del desarrollo como de la política. Yo creo para una visión europea es muy importante tomar en cuenta que América Latina es importante, es muy importante en los temas en que enfrenta todo el sistema internacional, cambio de clima, todos los temas de medio ambiente, temas de seguridad, como está muy claro mirando a los periódicos esta mañana. Y el tema de droga, obviamente, es uno de esos temas que no se pueden resolver ni en un continente ni en otro, solo en la combinación de métodos entre los dos. Las nuevas alianzas serían más bien alianzas de software, no alianzas comerciales. Pero ese software es muy necesario para confirmar un sistema internacional más justo y más democrático. Muchas gracias. Buenas tardes, mis cumplimientos a la Fundación Grupo Maya y mis colegas que han organizado ese encuentro. Primero, una explicación sobre mi lengua. Hablé con mi colega esta mañana, Celso Laffer, y decidimos hablar en portuñol. Entonces, este puede ser una clase de idioma hoy día. Un poco de español, un poco de portugués. No vamos a hablar en inglés, por supuesto. Segundo, es fácil hablar después de Walter Abendorf, porque como sabemos, los europeos son ricos,
sofisticados, tiene buen vinos, quesos riquísimos. Mi país, el pobre Estados Unidos, más y más pobre, muy poco sofisticado, tenemos algo de vino y quesos horribles. Entonces, para cambiar la escena, vamos a hablar sobre Asia, que es mucho más interesante de Europa o los Estados Unidos. Ha llegado a América Latina en el momento de China. Ha pasado por América Latina anteriormente Asia, hace 3 décadas Japón. Fue el asunto más importante en términos asiáticos. Y como analista puedo decirle que viene para ustedes la década de India en 15, 20 años. Entonces estamos en el medio de la transición de interés de Asia hacia América Latina y es un punto muy, muy interesante. América Latina entonces se encuentra en una encrucijada. Tiene que tomar varias decisiones sobre sus relaciones con China. Mientras China busca satisfacer un apetito por productos agrícolas, materias primas y recursos energéticos, queda claro que este proceso hay perdedores y ganadores. Y en el grupo de perdedores queda México y Centroamérica. América Latina tiene la opción de clasificar la creciente presencia de China bajo una visión benigna, yo digo, o una visión escéptica. Y depende mucho en la política enfrente si realmente la visión escéptica o la visión benigna es la verdad. Y finalmente, en el futuro, no muy lejos, los países de América Latina tienen que pensar en las reacciones de Washington a la entrada de China en América Latina. Es un juego grande, es un juego geopolítico, es un juego diplomático posiblemente importante. Pero vamos a discutir primero la visión benigna. Vamos a ser positiva por algunos momentos. Y en la visión benigna de China en América Latina, China es un aliado potencial en el área político para América Latina en los foros internacionales. Trabaja muy bien con América Latina en el ronda de Doha en el comercio exterior. Y la creciente demanda de productos de exportación latinoamericano mejora los términos de intercambio de la región, que también es muy positivo. Hay un rápido crecimiento tanto en las exportaciones latinoamericanas a China y las exportaciones chinas a la región. Y el crecimiento favorece China. En general, China promueve en la área internacional una política económica pragmática, de conciliación, de estabilidad y cuidadosa de no irritar en este momento Washington y enfoca en fortalecer sus relaciones interestatales. Bueno, el mismo. Vamos entonces a discutir un poco la visión un poco más escéptica de la entrada de China en América Latina, no solamente en este momento, pero en el futuro, que es muy importante. La visión un poco más escéptica subraya la preocupación por la falta de derechos laborales en China y el resultante flujo de importaciones de China a menores precios para América Latina. Su efecto es la sustitución de artículos de producción nacional, especialmente en países como México y los que conforman América Central y el Caribe, los perdedores, hasta hoy día en esta lucha comercial con China. La maldición, como dice el Banco Mundial y el Banco Interamericano, la maldición en América Latina de los recursos naturales, al concentrar sus exportaciones en el sector agropecuario y el energético, la región puede fácilmente dejar de desarrollar los sectores de exportación con valor agregado, que realmente es un gran desafío para la región de América Latina. Y existe la preocupación que China llegará a definir los precios internacionales de los productos de exportación en América Latina y este puede tener un impacto negativo sobre América Latina. Un caso de estudio muy interesante para nosotros que acompañan China hoy día es la entrada de China en África.
América Latina no será África, pero como caso de estudio es muy interesante. China entró en África hace 35 años atrás. Hoy día es el poder más importante, de la más influencia en África. Why? ¿Por qué? Primero, está basado la entrada de China en África en una relación comercial muy importante para China y para África. Importación de recursos energéticos y recursos naturales. Primero. Segundo, Beijing más y más aparece en los foros internacionales, no un protector, pero un gran enemigo de los países africanos. Organizó el año pasado una gran cumbre de los 48 presidentes de África en Beijing. Es un gran apoyador financiero de los países africanos. Y también, muy importante, es un área para una invasión de trabajadores chineses, compañías chinesas, bancos chineses en África. África no es América Latina, pero los políticos y los hombres de la política pública en América Latina en el futuro tienen que pensar con mucho cuidado sobre la perspectiva de una entrada de China, más de comercio exterior, más de productos naturales y minería. Finalmente, las consecuencias para América Latina de las relaciones entre los Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque existe todavía una minoría en Washington y en los Estados Unidos que piensa en el Monroe Doctrine, que realmente las Américas son las Américas para América. No es una posición de la mayoría, pero es una posición importante en